Qué gusto saludarles nuevamente y bueno, vamos a continuar. Si me acompañan, por favor, al libro de Romanos 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Dice de la siguiente manera: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de la siguiente manera: traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Y bueno, el título de esta enseñanza, y va a ser, digámoslo así, una continuación de lo que vimos hace 8 días, es Conócete a ti mismo, para que puedas estar en paz con los demás, ¿verdad? Conócete a ti mismo, pero por medio de la Biblia. Esta frase, conócete a ti mismo, esta cita es de origen griego y se le atribuye a varios sabios como Heráclito, Tales de Mileto, Sócrates o Pitágoras en la filosofía clásica, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Esta frase es muy utilizada en la actualidad y la podemos escuchar en diversos medios o en diferentes disciplinas. Estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo y quiero saber de lo que soy capaz. Y algunas otras frases también: yo te voy a ayudar a que sepas de lo que eres capaz y voy a enseñarte para que te encuentres a ti mismo o a ti misma. Claro que por los contextos, cuando se dan estas frases, los podemos ver en programas de televisión y demás, se entiende que se está refiriendo a ayudar en desarrollar habilidades físicas, artísticas, intelectuales o financieras. Eso es a lo que se está refiriendo. Sin embargo, la intención y los motivos se dejan a un lado y no se les dan gran importancia, lo que provoca muchas veces errar en el blanco. Y la Biblia lo define como pecado. Ese es el problema. La frase "conócete a ti mismo" fue escuchada por primera vez por la raza humana. No fue precisamente en Grecia, fue en el huerto del Edén, cuando la serpiente antigua le dijo a la mujer, en Génesis 3:1. Génesis 3:1, vamos a ver este contexto. Dice así: pero la serpiente era astuta. Esta palabra astuta significa que muestra una habilidad de comprender las cosas y obtener un provecho o un beneficio, pero mediante el engaño o evitando el engaño. Es decir, se puede ser astuto en ambos sentidos, para engañar o para evitar ser engañado. Así que vamos a verlo en este sentido negativo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto que le está diciendo la serpiente es una mentira, porque Dios le había dicho: de todo árbol podéis comer, menos de este. Y eso precisamente es lo que le dice la mujer en el versículo 2.
Y ella le respondió la mujer a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, aquí la mujer ya entró en un diálogo con ella. No tuvo la astucia, no tuvo la habilidad, no tuvo el discernimiento para entender que lo que en la trampa que se le estaba tendiendo, porque después la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Lo que Dios dijo no es cierto, no es verdad, no te va a pasar nada, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos. No significa que evidentemente estuvieran ciegos, sino que vas a entender y comprender muchísimas cosas más, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo la serpiente a la mujer es: Dios no quiere que sepas de lo que eres capaz, porque entonces si comes, te vas a conocer a ti misma. Vas a conocerte a ti misma verdaderamente, vas a explorar cuál es tu potencial, vas a ver lo grande que eres. Es decir, estaba haciendo a Dios a un lado. Ese es el peligro, que te dice: conócete a ti mismo, pero dejas fuera los motivos. Y entonces, cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ahí hubo un mayor análisis. Es decir, ahí se sentó a meditar sobre esa propuesta y vio que era agradable con los ojos, que era agradable a los ojos. El árbol siempre lo había visto, y también el fruto, pero ahora lo vio de manera diferente. Y así es como se nos presenta la tentación. Puedes haber visto algo o alguien muchas veces, pero llega un momento en el que lo ves de forma diferente, agradable a los ojos. Y entonces ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y entonces, cuando vio ella que era codiciable, eso ya lo había puesto en su corazón. ¿Qué faltaba hacer? O sea, ahí en ese momento ya había pecado y todavía no había comido. Ya lo había puesto en su corazón. Lo único que faltaba era llevarlo a los hechos. Tomó del fruto y entonces comió y mordió el anzuelo. Y luego dice: y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, comió Adán exactamente con el mismo conocimiento que ella. Es decir, mira, Adán, la serpiente me dijo esto, que podemos conocernos a nosotros mismos y explorar nuestro potencial, saber de lo que seremos capaces y podremos ser igual que Dios, pero ya no lo vamos a necesitar, lo vamos a poder hacer a un lado. Y él comió con ese mismo entendimiento. La astucia para discernir el engaño nunca apareció en Adán y su mujer. Nunca apareció esa astucia. Hasta que se manifestó la primera discusión como la primer pareja. Claro, esto no lo dice la Biblia, pero lo podemos entender y lo podemos ver de forma muy frecuente, incluso en la actualidad. Oye, Adán, le dice su mujer a su esposo, a su marido: ¿y qué le vas a decir a Dios si se entera de que comiste del árbol? Entonces a él se le abrirán los ojos. ¿Cómo que qué le voy a decir? Si tú fuiste quien me dio, ¿no? No, pero yo no te obligué. Tú lo quisiste agarrar. ¿Ya viste, mujer, lo que me hiciste hacer? ¿Por tu culpa?
Y entonces en su corazón empezaron las disputas. Y empezaron las discusiones, los conflictos, porque ninguno quería ceder ni aceptar su culpabilidad. Tanto que después así fue exactamente como lo manifestaron. Ninguno de ellos tuvo la culpa. Yo no fui, fue Tete, ¿verdad? ¿Y cómo comenzó todo? Por aceptar la propuesta de conócete a ti mismo. Por explorar de lo que eres capaz, dejando a Dios a un lado. Ese es el problema, dejar a Dios a un lado. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta nuestros días, todo mundo quiere conocerse a sí mismo y saber de lo que es capaz. Y bueno, creo que es muy evidente de qué ha sido capaz el ser humano, ¿verdad? De qué ha sido capaz la sociedad, de qué ha sido capaz el varón, la mujer, el hijo, la hija, porque los resultados son evidentes. ¿Cuál fue el problema? Nunca observar nuestras intenciones y nuestras motivaciones cuando hacemos las cosas. ¿O acaso no sabemos nosotros con qué intenciones podemos hablarle a un hombre o a una mujer? ¿No la sabremos? ¿O con qué intenciones le decimos a alguien que se ve muy bien? Claro que sí lo sabemos. Y aquel que tiene el discernidor encendido también lo sabe. ¿Por qué? Muchas veces de acuerdo al tono, de acuerdo a la mirada o de acuerdo a las circunstancias. Ahora, cuando el Señor puso a Adán en el huerto, lo puso con un propósito, lo puso a trabajar, lo puso a labrar. Y le mandó que le pusiera el nombre a todos los animales, lo cual le iba a dar una capacidad, lo iba a entrenar, lo iba a capacitar en el análisis, porque cada nombre que les iba a poner a cada uno de los animales tenía que corresponder con el carácter de cada uno de ellos. Entonces, tendría que estar estudiando a cada uno de ellos. ¿Qué iba a ocurrir aquí? Que Dios lo estaba capacitando, lo estaba formando con algunas habilidades y capacidades en la medida de su obediencia, para que de forma progresiva su formación y conocimiento de esas capacidades que iba a estar formando tuviera la posibilidad no de conocerse a sí mismo, sino de conocer a Dios, de aprender de Él. Eso fue lo que Dios le dijo: aprende de mí, conóceme a mí, parafraseando, y entiende que tus decisiones van a tener consecuencias, para bien o para mal. El hecho de estar analizando, de estar pensando qué nombre le tenía que poner a los animales, estaba formando en él una habilidad de comunicación, porque después iba a llegar su ayuda idónea. Así que esta fue la oferta de parte de Dios. Una oferta hacia él, pero tampoco Adán estaba obligado a cumplirla. Y testimonio tenemos, ya que nunca Dios nos obliga a nosotros a obedecerle, ¿verdad? Lo mismo hace contigo y conmigo, no nos obliga, porque si no seríamos máquinas. Así que después de que ellos comen y transgreden, Dios los busca para pedirles cuentas. Y hace una pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Dios sabía dónde estaba? Dios lo sabe todo, por supuesto. Pero esta pregunta fue para que él se diera cuenta en dónde se había metido. ¿Quién fue quien prendió la luz? Dios, ¿verdad?
¿Dónde estás? Y entonces él le respondió, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, a ver, Adán, ¿entiendes en qué situación te encuentras? ¿Querías conocerte? ¿Querías saber de lo que eras capaz? ¿Y ya viste dónde caíste? ¿Ya viste dónde te encuentras? Tienes temor. ¿Por qué? Porque no me buscaste. ¿Y ya te diste en qué condición te encuentras? ¿Ya entonces descubriste, Adán, cuáles son tus capacidades? Eva, ¿tú también? ¿Qué pasó ahí? Que su conciencia los había delatado. Porque él les preguntó, ¿quién te dijo de que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? Ahí ya fue Dios directo para preguntarle y confrontarlo con el hecho, con esa circunstancia. Y evidentemente su conciencia y su memoria lo delató. Y Adán se dirige y le dice, reconoce y acepta tu error, porque Dios ya sabía qué tenía que hacer. Dios ya tenía la solución, pero quería una respuesta favorable, un reconocimiento de parte de Adán. Y él dijo, no, es que la mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí, culpando a los demás. Y luego va con la mujer y le pregunta, ¿qué hiciste? Yo ya sé, pero confiésalo. No, es que la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, hombre, mujer, ¿ya te conociste a ti misma? ¿Ya entendiste de lo que eres capaz? ¿Ya entendiste que alejados de mí nada pueden hacer? ¿Ya se descubrieron a ustedes mismos? ¿Y ya se conocieron ustedes? Y Dios les dice de alguna manera, nunca podrán conocerse ustedes mismos. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada a causa de la desobediencia. ¿En qué momento es en el que se despierta? Únicamente hasta que Dios se revela a tu vida. Únicamente, no hay más, no hay otra forma. Esta es la realidad plena. Nunca conocerás a Dios si Dios primeramente no siembra tu conciencia. Nunca conocerás verdaderamente a Dios si Dios no te busca a través de la palabra. Porque Adán y su mujer no tenían la más mínima intención de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque su problema, en lo que habían caído, ya para ellos lo habían resuelto con sus delantales. Dijeron, pues nos cubrimos y aquí no pasó nada. Por eso mucha gente no busca al Dios de la Biblia, porque para ellos ya resolvieron su situación espiritual. Guardando su religión, cumpliendo con ciertas cosas, pero buscar a Dios y que Él me exhiba y exponga cómo estoy, no, porque si no me voy a fanatizar y muchos se van a burlar. Entonces, podrás predicar muy bien, podrás cantar muy bien, tocar muy bien, trabajar muy bien, pero ¿qué es lo que te motiva a hacerlo? Eso justamente, la motivación, las intenciones de tu corazón es lo que le interesa a Dios. Eso es lo que le interesa a Dios que tú conozcas. Porque Jeremías 17:9, si me acompañan por favor. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y le añade
un calificativo adicional. Y perverso, engañoso y perverso. Y luego lanza una pregunta: ¿quién lo conocerá? El versículo siguiente dice: yo, dice el Señor, yo lo conozco, que escudriño la mente. ¿Cómo es que la escudriña? La única manera es a través de la palabra de Dios, porque Él es el que nos exhibe. Yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Cómo es que lo prueba? Bueno, te va a poner en otra situación para ver cuál es tu reacción, cuál es tu actuación, y de acuerdo a lo que hagas, habrá consecuencias. ¿Cuáles son? Dice, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, engañoso y perverso es el corazón. Pero por otro lado, la Biblia nos dice lo siguiente en Proverbios 4:23. Se los leo. Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿cómo vas a guardar tu corazón? En resumen, con dos acciones: escuchando lo que Dios dice y practicando donde Dios te ponga. ¿Sí? Repito, escuchando lo que Dios te dice y practicando donde Dios te ponga. En palabra de Dios para todos dice así: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Ante todo, cuida lo que piensas, lo que meditas, lo que analizas, porque ellos van a controlar lo que hagas. ¿Sí o no? Bueno, se los voy a explicar de una forma más sencilla. Aquí estás tú, aquí tenemos un vaso, vamos a suponer que lo tenemos con un líquido, con refresco, Coca-Cola, por ejemplo, hasta aquí lo ubican todo oscuro, ¿verdad? No lo traje líquido para evitar cualquier riesgo o accidente, pero vamos a suponer que lo tenemos lleno. Aquí estaremos nosotros. Ustedes no lo habían visto hasta el momento en el que lo saqué a la luz. Es lo mismo que Dios hace con nosotros a través de la palabra de Dios. Saca las intenciones de nuestro corazón y los exhibe de forma personal, porque trae tu conciencia, y en base a tu conciencia aquí estás tú ubicado. Y entonces, cuando tú reconoces esto, es verdad, ese soy yo, y te muestra cuáles son las intenciones de tu corazón, tú clamas a Él y le pides: cámbiame, Señor. Claro que sí. Y entonces Él saca el agua de vida, ¿sí?, que es su propia palabra, y entonces empieza a vertir el agua en tu mente, en tu corazón y en tus pensamientos. Y poco a poco, ¿qué va a pasar? Como estás metiendo agua limpia, va a empezar a sacar todo lo que esté afuera. ¿Cuándo? Cuando lo pongas en práctica. No hay otra. Puede ser que estés así y nunca hagas esto, que tengas a un lado la palabra de Dios y nunca permitas que entre en tu corazón para que te limpie. Esto es la práctica, esto es únicamente la teoría. ¿Por qué? Porque tu vida no ha cambiado. Puedes estar caminando de forma paralela y a lo mejor esto nada más está ocupando una silla. Y aquí está el agua, viértela, escúchala. Esto es lo que tienes que hacer, ponerlo en práctica. Porque bueno, ¿cuántos de aquí la motivación por la que estás aquí no es porque ya estás harto
de estar guardado en casa. Espero que no, ¿verdad? Sino que estés aquí porque quieres confiar, quieres cambiar tu manera de vida, quieres transformar con cosas pequeñas, sencillas, como la forma de hablar, como la forma de pensar. Y esa es nuestra condición cuando Él se revela a nosotros. Así que cuando Dios saca las intenciones a la luz de nuestro corazón, nos dice, escúchame bien, el único que te puede exaltar soy yo. Soy yo. No busques la fama, no busques el reconocimiento. Es decir, cuidado, porque puede ser incluso que tus intenciones sean limpias y genuinas, pero también tienen que ir acompañadas con algo que se llama prudencia. Porque si no son prudentes tus acciones, tus pensamientos, tus palabras y lo que digas, significa entonces que lo estás haciendo en tus fuerzas y no en mis tiempos, dice el Señor. Y a causa de esa actitud, la promesa no llega o el llamado no llega. Así que vayamos al caso práctico. Proverbios 27:2 dice lo siguiente. Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Una de las manifestaciones de conocerse a uno mismo, haciendo a Dios a un lado, es muy fácil. Y es que nuestra lengua le dé vuelo a la hilacha. Porque es la manifestación de la carne y del ego. Y cuidado, y no la domamos porque siempre nos puede dejar en mal. Cuidado y no la controlemos porque nos vamos a meter en problemas. Vamos a ofender a alguien. Porque si los ojos son la ventana del alma, la boca entonces sería el portón del ego y el zaguán de las intenciones. Dice Santiago 3, versículo 1. Y vamos a ver aquí cómo nos da una clara explicación de que tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hablamos, pero sobre todo la intención con la que decimos. Y esa, primero, la conoce nuestro corazón. No es algo así, tal vez la boca lo que hace es delatar lo que ya existe. Por ahí decía el pastor Álvaro, cuando alguien decía alguna mala palabra, ¡ay, se me salió! Pues claro, es porque estaba adentro. Y lo que hizo fue patear el portón por medio de la boca. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Al parecer aquí como que lo está diciendo de forma irónica, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, es decir, completa, que ha entendido, que ha comprendido y que ha madurado. Y esto es un proceso. Y esa persona es capaz, ¿ven? Aquí ya hay un conocimiento, un entendimiento de poder frenar lo que decimos, sobre todo con las intenciones, malas intenciones. Es capaz también de frenar todo su cuerpo, es decir, de elegir ir o no ir a algún lugar. Y así que quien está en esta condición es porque es alguien diligente. Digan diligente. ¿Qué significa? Constante, constante, constante. Para lo bueno. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay constancia para hacer lo malo, lo malo, lo malo.
o para tener las mismas prácticas. Alguien que está diligente, que está atento y que es astuto para no dejarse engañar, que tiene el discernidor a todo lo que da. Y luego dice el versículo 3, y aquí nosotros ponemos, y hace una comparación, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde que el que las gobierna quiere. ¿Sí? Eso lo podemos entender perfectamente. Y luego viene aquí la comparación. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua, digámoslo así, de forma física es neutral, pero las intenciones que están detrás es lo que provocan que se detone. Se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Por ejemplo, los chismes son por medio de hablar. Los pleitos, las incomodidades, diferencias, etcétera, etcétera, son por medio de justamente del habla. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y luego aquí nos da otro ejemplo con los animales. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de un veneno mortal. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando quiere conocerse a sí mismo y deja a un lado a Dios. Es decir, un hombre sin Dios. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca procede la bendición y la maldición. Pero observen, dijo Jesús que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, ¿sí?, hablará la boca. Y si llenas tu corazón con la palabra de Dios y la palabra de Dios te guarda de tus intenciones, todo lo que digas será para bendición. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado también, porque el que cree que está firme, por eso debemos ser diligentes, constantes. Hasta el momento hemos expuesto dos elementos que Dios nos ha mostrado y espero que haya tocado nuestro entendimiento, que a través de lo que decimos, hablamos, vemos, podemos ofender o lastimar a alguien. Y es que Dios nos muestra a través de la Biblia que si quieres conocer a Dios, Él está interesado en que tú lo conozcas y en que te conozcas tú también, pero desde su óptica. Él quiere mostrarte por qué es que reaccionas como reaccionas. Y te mostrará tus intenciones y tus motivaciones para que podamos frenar nuestra lengua a fin de domar nuestro ego. Pero Dios nos quiere equipar con un conocimiento mayor sobre ti mismo. Y Pablo decía en Romanos 7:24, no lo busquen, se lo leo. Romanos 7:24 dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿quién podrá ayudarnos? Y la respuesta es el conocimiento o la ignorancia.
En el Antiguo Testamento, el Señor dijo lo siguiente: mi pueblo pereció a falta de conocimiento. Es decir, Dios no quiere que seamos ignorantes. Y la respuesta es que tanto el conocimiento como la ignorancia harán que actuemos de una o de otra forma. Eso va a ser la diferencia. Es decir, la sensatez o el desconocimiento nos llevarán a tomar acciones más prudentes o sabias. Y para ejemplificar, les voy a contar sobre un experimento que vi hace algún tiempo en un programa. Había un payasito así sentado en una especie como de trampolín, y él estaba por encima de una alberca. Y había una alberca así inflable, llena de agua evidentemente, y a escasos unos 2 metros había una diana o un tiro al blanco, la cual permitía que si se le pegaba a esa diana, el payaso entonces iba a caer al agua, porque era lo único que lo sostenía. Había otras personas que estaban al frente, que eran el animador, el cual invitaba a los caminantes a probar su puntería y a mojar al payaso con 3 tiros por $5. Y el animador únicamente gastaba saliva porque la gente no le veía ningún sentido a mojar a este payasito que hasta se veía muy agradable y a gastar su dinero vanamente. Entonces, pásale, mire, pruebe su puntería, puede tirar al payasito, etcétera, etcétera. Pero, entendidos los organizadores, a él, al payasito, lo tenían protegido con una malla para que el ofendido únicamente, o la persona que estuviera tirando, únicamente le apuntara a la diana, no al payaso. ¿Por qué? Porque todo cambió cuando el participante, en este caso el payasito, empezaba a insultar a aquel que ya había pasado y lo empezaba a retar con algunas palabras: ¿qué? ¿Me tienes miedo? Etcétera, etcétera. No seas cobarde. Y bueno, ya el otro dice: bueno, dame 5 ya para que se moje. Pero ya había caído la persona. ¿Por qué? Porque en cuanto empezaba a tirar, como no era con tanta fuerza y no era con tanta precisión, el payaso, con toda la intención, porque era parte del mismo experimento, los empezaba a insultar. Mi abuelita tira más fuerte, o mejor dile a tu esposa. Y entonces era enganchada la persona que estaba ahí. Y ya no eran 3, ahora eran los que siguen. Y ya era mucho más fuerte, con más enojo, y ahí se revelaba cuál era la verdadera intención. No veían ya una diana, veían la cara del payaso. ¿Sí? Entonces, eso había cambiado. ¿Y qué era lo que alimentaba la sed de alguna manera de venganza del que estaba ahí? Los leños a través de las provocaciones. Es como aquel que, no sé, si te llega a meter en la calle y se te cierra, te empieza a insultar y te empieza a agredir y bájate y vamos a darnos, etcétera, etcétera. Ahí está la provocación. Ahora, estas personas que estaban ahí no iban a estar tranquilos hasta que no estuviera saciado ese sentimiento de venganza, hasta que no lo vieran en el agua. Pero todo lo que estaba ahí montado era con un propósito: sacar las intenciones que había en el corazón de aquel que estaba tirando, de aquel ignorante, de aquel que desconocía que era parte de un experimento. Ahora te voy a preguntar, ¿las personas que iban pasando por ahí reaccionarían de la misma manera si supieran todo lo que estaba ahí montado
era parte de ese propósito, de sacar lo que había en su corazón? Seguramente no, ¿verdad? Sabían que iba a ser un juego, que lo que estaba diciendo no era cierto y la condición iba a ser totalmente diferente. Entonces, también en esto Dios nos quiere mostrar la forma en que mucha gente de forma natural quiere vengarse a cualquier costo. Y tú puedes estar en medio de esa situación. Y uno sabe también cuando se encuentra en esa actitud de me voy a vengar, me voy a desquitar. Y Dios te dice, comprende lo siguiente, el enemigo, Satanás, es quien está usando a esa persona para provocarte, para que caigas en su juego a cualquier costo, aunque el payaso sea el provocador, aunque no lo sepa. Así que no entres en ese juego porque vas a perder, aunque creas que hayas ganado. Si tu intención es la venganza. Así que no caigas en ese juego. Y si llegas a caer en esa situación, ¿qué tienes que hacer? Ponerte a cuentas. Pedirle perdón a aquella persona que ofendiste, que lastimaste, que heriste, y estar atento para no volverlo a hacer. Veamos otro ejemplo. En otro concurso había tres participantes y uno de ellos desconocía también que era parte de un juego. Y también el propósito era sacar a la luz lo que había en el corazón. En él se ofrecían $5,000 al que ganara, al primero en ganar y contestar 5 preguntas. Pero el botón del ignorante, de aquel que no sabía que era parte de un juego, no funcionaba cuando él lo apretaba. Y él tenía la respuesta y era uno de los primeros. Pero cuando reclamaba que él había sido de los primeros, oye, es que mi botón no funciona, a ver, apriétalo. Ahí sí funcionaba, porque lo accionaban, evidentemente. Y entonces, cuando la persona empezaba a seguir perdiendo, y más cuando quien iba ganando se empezaba a burlar de él, la ira era mucho mayor. ¿Por qué? Porque el participante era un ignorante y no obtuvo ni siquiera un punto. Este joven estaba muy enfadado por esa situación y al verlos con ira y enojo, viéndolos, porque evidentemente se veía en una situación injusta, en medio de burladores, te pregunto, si tú estuvieras en esa misma circunstancia, ¿habrías reaccionado igual? Seguramente sí, ¿verdad? Seguramente reaccionaríamos de esa forma porque esa es la naturaleza, nuestra naturaleza humana. Pero ahora imagínate tú en esa circunstancia que perdieras ese dinero fácil, porque en realidad era un dinero fácil. Ese fue el detalle, no era tanto que él hubiera perdido, el problema era la motivación por la cual se había metido a ese juego. Entonces, una vez que le explicaron a este joven todo de qué se trataba todo este juego, su rostro cambió. Y ahora ya veía a las personas de forma diferente. ¿Por qué? Porque ya tuvo conocimiento. Y es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Conocimiento de que tu lucha o tus enfrentamientos no son con carne y sangre. Es decir, no es contra una persona, sino es contra lo que opera detrás de él. Este experimento evidentemente terminó con un final feliz. ¿Por qué? Porque hubo un conocimiento. De la misma forma,
ocurrirá con nosotros y ocurre con nosotros cuando clamamos a Dios. En Jeremías 33:3 dice así, y creo que así lo han escuchado: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y sabes, esas cosas grandes y ocultas, una parte a qué se debe o a qué es lo que te va a mostrar, precisamente a lo que hay oculto en ti, delante de tus ojos, para que puedas ver, para que Dios te pueda moldear. Y vamos a ver una ejemplificación de un hombre, de un varón entendido y que tuvo esa habilidad de poder guardar siempre su corazón, que Dios lo guardó incluso en aquellas circunstancias en las que Dios sabía que su corazón se podría envanecer. En Génesis 37:2, voy a ir tocando únicamente aquellos versículos que nos van a ejemplificar el actuar de este joven llamado José, para que podamos aprender de él. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas de sus hermanos. E Israel lo amaba. Se los voy a ir tocando punto por punto. Israel, su padre, lo amaba muchísimo, más que a todos sus hijos. Y esto lo hacía evidente delante de sus hermanos. Tanto que le hizo una túnica de colores, si se acordarán de eso. José sabía que su forma de actuar, su forma de ser, su obediencia, lo tenían en una posición privilegiada delante de los ojos de su padre. Él lo sabía y él lo entendía, pero también Dios sabía que si se quedaba en esa circunstancia, estaría en mucho peligro. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso y engañoso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios guarda de nosotros y Dios sabía y Dios quería transformar a este joven, que si de verdad su corazón era ciertamente noble, moldeable, también corría un peligro, pero quería hacerlo madurar, quería hacerlo crecer a través de dificultades también adversas. ¿Por qué? Porque evidentemente su forma de actuar no les gustaba a sus hermanos. Por esto, porque los exhibía, los exponía. Entonces ellos decidieron en algún momento venderlo por unas 20 piezas de plata. Y en el corazón de José, a los 17 años, siendo un jovencito, lo estaba guardando en todo momento. Él no sabía qué era lo que estaba ocurriendo, por qué Dios había permitido esto, pero se menciona una frase muy constante en la historia de José, en todo el capítulo 39, que dice: pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y él llegó a estar en una posición privilegiada en casa de Potifar. ¿Recordarán? Pero él era un esclavo, pero como esclavo se comportaba mejor que un empleado. ¿Y saben por qué? Porque él tenía los ojos puestos en su Dios. ¿Para quién creen que trabajaba José? ¿Para Dios o para Potifar? Y entonces todo lo que hacía con las carencias que tuviera, lo hacía de una forma leal, completa, porque era para Dios. ¿Quién era el patrón de José? Evidentemente Dios. Y esto cambia nuestra perspectiva. Y entonces, después de eso, como Dios lo hizo prosperar por esa actitud, José estuvo guardando en su corazón y dijo: no, ¿por qué estoy aquí? Lamentándose por el pasado, a causa de mis hermanos estoy en esta situación. No, él estaba viviendo el presente, siempre con los consejos que su padre le había dado de acerca de quién era Dios.
Y después de ahí lo ascienden. Y una mujer, la esposa de Potifar, puso los ojos en él. Quería que se acostara con él. Y como él no quiso, él se rehusó. ¿Por qué? En una ocasión les dijo: no puedo pecar en contra de Dios. ¿Cómo voy a hacerle esto a Dios? Y pecar en contra de mi prójimo, en contra de tu esposo. No lo voy a hacer. Él guardó su corazón. Y lo que hizo en ese momento fue salir corriendo. Dios vio ese comportamiento. Y después de esto, la mujer, conocemos la historia, lo acusa. Y no vemos en la Biblia, por lo menos no nos lo revela, que José haya culpado a la mujer. Hasta la reputación de la mujer la mantuvo íntegra. Dios sabe lo que yo hice. Y a causa de eso fue enviado a la cárcel. Y estando en la cárcel, otra vez, prosperó. ¿Por qué? Porque no estaba metido en el pasado. No estaba metido, no estaba anclado en el pasado. Prosperó. Ya el carcelero no tenía que hacer absolutamente nada, tenía un excelente administrador porque José trabajaba para Dios. Después conocen la historia, es puesto, después de que revela los sueños del faraón, es puesto como segundo del faraón y es prosperado en gran manera. Pero pasó muchísimo tiempo, Dios fue tratado y él en su corazón no guardó ningún rencor, fue limpiado, tanto que le puso a uno de sus hijos Manasés y dijo: porque Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Él se acordaba evidentemente, pero ¿a qué se refería? A que se acordaba pero ya no le dolían, y esto le permitía avanzar, esto le permitía incluso, si transgredía con alguien, ponerse a cuentas de forma inmediata. Y al segundo le puso Efraín. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo fructificar. Hubo una consecuencia. Si quieres fructificar, tienes que olvidar el pasado, el sufrimiento y las aflicciones y ponerte a cuentas. Después vino una prueba, una de las pruebas más difíciles que tuvo José, porque tuvo un encuentro con sus hermanos. Dios puso esa circunstancia de tal manera que así fuera con sus hermanos, y cuando él se reveló delante de ellos, ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque su conciencia los delataba. Hasta ese momento sus hermanos nunca le habían dicho a su padre lo que había ocurrido con José. Nunca. Y cuando él saca a la luz y se revela como su hermano, ellos se angustian. Le dice él: no teman, no tengan temor. El mal que ustedes procuraron hacer conmigo, Dios lo ha vuelto para bien. Y gracias a eso, ustedes y nuestra familia podrán vivir. Así que, en resumen, José conoció las capacidades y las habilidades que Dios mismo, con los que Dios mismo lo había abastecido, lo había capacitado a través de su vida y a través de las aflicciones. Pero lo preparó por mucho tiempo para una comisión mayor, para algo más grande. Y lo más importante en José fue que nunca apartó los ojos y la esperanza del propósito que estaba detrás, que él no conocía. Y entonces fue así que a través de todo lo que había pasado, humillaciones, traiciones, limitaciones, angustias e incertidumbre, él se mantuvo fiel. Él no se buscaba a sí mismo, sino él buscaba a Dios.
Es decir, vemos que este joven supo cómo conducir su vida controlando su lengua. Todo lo que él decía, y todo lo que él decía era para bendecir, para dar. ¿No quisiéramos tener un carácter como el del joven José? Pues bueno, vamos a tener esas pruebas. Y nosotros tenemos una mayor ventaja que José, porque él no conoció la Biblia. Solamente él conoció lo que su padre le había transmitido acerca de quién era Dios. Pero nosotros tenemos esa gran ventaja. Así que el conocimiento de Dios es lo único que nos va a permitir conocernos a nosotros mismos. ¿Con qué propósito? Para hacernos a un lado y transformarnos y reflejar el carácter de aquel que nos llamó a su luz admirable. Vamos a orar. Bendito Dios, amado Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, porque primeramente queremos agradecerte, Señor, porque tú fuiste quien tomó la iniciativa para buscarnos. Tú fuiste quien tomó y dio ese primer paso para que nosotros nos pudiéramos poner a cuentas. Y gracias, Señor, porque tú eres quien pones las reglas para podernos acercar a ti. Pero unas reglas que tú mismo cumpliste, Señor. Gracias, Señor, porque tú te sigues ofreciendo a nosotros como un consejero, como un padre, como Dios fuerte, el príncipe de paz. Muchas gracias porque tu fidelidad es grande, Señor. Gracias porque tú conoces lo más íntimo de nuestro corazón, porque tú sabes qué es lo que nos está estorbando y tú nos lo muestras, nos lo revelas todos los días, porque tú sacas a relucir nuestras intenciones con todo lo que hacemos y también vienes y nos convences de justicia y de pecado. Y aquellas decisiones que nosotros tomamos, por muy pequeñas que sean, y las convertimos en acciones, surten un cambio, Señor, un cambio en nuestra forma de ser. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor y misericordia, y ayúdanos porque necesitamos conocerte más a ti, porque queremos que tú sigas creciendo y que nosotros sigamos menguando. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios les bendiga.